Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en forma en línea. El día de hoy, por causas de fuerza mayor y por recomendaciones médicas, no voy a estar con ustedes, pero vamos a estar viendo aquí nuestra sesión del día de hoy. También les voy a hacer llegar la presentación y el video para que lo puedan repasar en sus casas y lo tengan de material de estudio. Sí, bueno, nuevamente, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra sesión del tema de las Sagradas Escrituras, donde nos habíamos quedado. Y bueno, ¿quién escribió la Biblia? Este es un tema, pues, muy bonito, muy hermoso, ¿sí? Porque, bueno, la Biblia fue escrita por diversos autores humanos, o sea, participaron eh, varias personas, ¿sí? Pero fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo oyó cada una de las palabras, ¿sí? Que fueron escritas, asegurando que el mensaje divino pues realmente llegara conforme a la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Para entender el significado profundo de las Escrituras, ¿sí? Y aquí cabe también mencionar que, bueno, cada autor de cada libro obviamente escribe desde su perspectiva, desde lo que han vivido, desde lo que les ha sucedido en su vida, pero siempre inspirados bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, el autor, ¿sí? De la Biblia, pues es Dios, pero se valió de diversos autores humanos para poderla escribir, ¿no? Y bueno, entonces, pues por eso decimos que la Sagrada Escritura pues, es palabra de Dios, porque fue bajo la inspiración del Espíritu Santo que se pudo llevar a cabo esta obra, pues tan maravillosa y tan especial, pues para toda la humanidad, ¿sí? Haciendo un poquito de recuento, ¿sí? Viendo la Biblia desde el punto de vista antropológico, o sea, desde el punto de vista humano, pues la Biblia es el libro que se ha traducido a la mayor cantidad de lenguajes o lenguas, ¿sí? Es el libro más vendido y básicamente podemos decir que es por su importancia, ¿sí? Por su importancia y por su legado y por quien fue escrita, pues es el libro más importante de la humanidad, sin temor a equivocarnos, ¿no? Es el libro más importante de la humanidad porque en este libro, pues como habíamos dicho, hay citas y en estas citas, pues nos podemos encontrar con aquel que es el amor, nos podemos encontrar con Cristo, nos podemos encontrar con nuestro Dios. Y a la hora de leer la Biblia podemos encontrar un sinnúmero de riquezas, ¿sí? Desgraciadamente en nuestras vidas a veces decimos, es que a mí nadie me preparó para ser padre, a mí nadie me preparó para ser un buen hijo, a mí nadie me preparó para ser un buen comerciante, para ser un buen empresario, pero si nosotros leyéramos la palabra de Dios con la fe y realmente con el corazón, nosotros podemos encontrar en todos los diferentes libros de la Biblia que, pues, momentos para todo esto, ¿no? O sea, podemos encontrar consejos para ser un buen empresario, para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen esposo, ¿sí? Por eso es la maravilla, pues básicamente es Dios el que nos habla al corazón en cada uno de los diferentes temas importantes de nuestra vida. Continuamos. Y bueno, ¿cómo se escribió la Biblia? Sí, es una también de las preguntas importantes, sí, que nosotros nos deberíamos de plantar. Y aquí está la respuesta. Fue un proceso progresivo, ¿no? Que donde se escribió la Biblia. En la sesión anterior hemos visto que fueron varios miles de años, ¿sí? Desde que se este,
desde los primeros acontecimientos, después cuando se empezó a escribir, hasta cuando se terminó, ¿sí? Fueron varios cientos de años, ¿sí? Y bueno, la Biblia fue escrita, como aquí lo dice, a lo largo de varios siglos, ¿sí? Comenzando como relatos orales transmitidos entre comunidades de creyentes a través del tiempo, ¿no? Y como hemos dicho, el Espíritu Santo inspiró a estos autores a documentar estas historias sagradas, reflejando la fe y las experiencias del pueblo de Dios. Este proceso seguirá, este proceso asegura que la Sagrada Escritura conserve su autenticidad y relevancia. Bien hermoso, por ejemplo, un libro común y corriente, pues a veces nos sirve en algún momento de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor algún libro de superación, algún libro de matemáticas, de álgebra, nos sirve en algún momento de nuestra vida y después pierde relevancia, ¿sí? O pierde innovación. La Biblia no, la Biblia es el libro, o bueno, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios nunca pierde relevancia y nunca pierde autenticidad. Entonces, en cualquier momento que nosotros estemos de la vida, al momento de leer las Sagradas Escrituras, siempre va a haber un mensaje nuevo, siempre va a haber un mensaje para ese momento que estamos viviendo, sea cual sea y sea la edad que tengamos, siempre la Biblia va a ser relevante, siempre, ¿sí? El problema es que desgraciadamente, pues, no la leemos o a veces no nos damos el tiempo de podernos regalar unos minutos a solas con Dios y leer la Sagrada Escritura, ¿sí? La Sagrada Escritura, como varios autores y varios papas lo dicen, pues es una carta de amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y ahí cada quien ponga su nombre, ¿no? Carlos, Casi, Edgar, ¿sí? Gerardo. La Biblia es una carta de amor para ti de Dios que habla a tu corazón y habla a tu alma. El problema es que pues, no la leemos, no nos damos ese tiempo. Nos damos tiempo para ver algo en YouTube, media hora, 45 minutos, y a veces decimos, no, es que este relato de YouTube está muy bueno porque es del padre José María Escriba Valadez o es de eh, San Pío, ¿no? De Pietrelcina, pero no nos damos el tiempo pues para leer los diferentes libros de la Biblia. ¿Qué más importante puede ser un video de YouTube, aunque sea el santo más importante de la humanidad, que leer la Biblia, ¿no? Entonces la Biblia es un relato, es unas palabras que vienen de Dios para ti y para el momento exacto en el que estás viviendo. Pero a veces no nos damos el tiempo o a veces no le ponemos la seriedad, ¿sí? Bastaría con leer 10 minutos diarios al anochecer, ¿no? Antes de dormir o al levantarnos para poder pues, llevar a Jesús, llevar a Dios en nuestra vida a lo largo de todo el día, ¿no? Entonces yo les recomiendo 10 minutitos, no tenemos que hacer grandes horas de estar pasando leyendo la Biblia, 10 minutitos, ¿sí? Y como comentamos, una forma es pues, leer el Evangelio del día o las lecturas del día, ¿sí? Esa sería una gran forma de empezar, ¿no? Podemos comprar nuestro misal y pues ahí vienen las lecturas del día o las podemos buscar en internet, ¿sí? Y es sumamente hermoso, ¿sí? Como les comenté, cuando uno anda empezando a andar de novio con alguna mujer, pues buscamos verla, buscamos, o verlo, ¿no? En el caso de las mujeres, ver al novio, ver a la novia, conocerlo, ver de qué trata, cómo piensa, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus sueños. Entonces, con Jesús, con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo, debería ser lo mismo. Es la persona
que más me ama en la vida. Entonces tendríamos que, pues buscar conocerle mejor, ¿no? Cuando Andrés, y Felipe se encuentran con Jesús, ¿sí? Es bien bonita la lectura, dejan todo lo que estaban haciendo y van con Jesús y le empiezan a seguir, ¿sí? Y le preguntan, maestro, ¿dónde vives? ¿No? Y Jesús les dice, vengan y lo verán. Y pasaron todo el día con él, ¿no? Y a mí me encanta imaginarme cómo en esos momentos, pues seguramente fueron a su vivienda o pasaron una tarde con él platicando, ¿sí? Preguntándole sus sueños, sus anhelos, de dónde era, qué le gusta comer. O sea, yo creo que fue algo muy hermoso. Y al final, pues de tanta amor que compartieron entre ellos, o sea, tanta amabilidad, tanta emoción, o sea, imagínense la emoción de conocer a Jesús, lo que nos transmitiría. Entonces, pues se hizo de noche ya. Me imagino, yo creo, 12 de la noche, 1 de la mañana ya. Ay, Felipe, ya vámonos porque pues ya es mi noche. Y Jesús pues les invita a quedarse con él ese día, ¿sí? Yo me imagino que Jesús bueno, no tenía una casa, o sea, se han de haber acomodado ahí en el mar de Galilea, ¿no? Viendo la puesta del sol, que son hermosas. Tuve la oportunidad de conocer unas puestas del sol en el mar de Galilea y son de las más inolvidables que uno nunca puede dejar de admirar. Y me imagino que ahí agarraron una piedrita, ahí con sus mantos, y se durmieron con él, con la plena confianza que el Maestro de Dios estaba con ellos. Continuamos. ¿En qué idioma fueron escritas la Biblia? ¿Sí? Si nos acordamos, la Biblia, pues tiene varios cientos de años que fue escrita, ¿sí? Y bueno, los primeros idiomas, obviamente, pues eran jeroglíficos de esta parte, así como los egipcios, pero bueno, ya cuando al pasar de los tiempos y la tradición oral que se fueron platicando todas esas primeras historias de la Biblia a través de generaciones, ya hubo un momento que se empezaron a poner en forma de texto, ¿sí? Y entonces, los primeros lenguajes donde se escribió la Biblia, pues fue en hebreo, arameo, y al final, a la última parte, o los últimos escritos de la Biblia, pues en griego. Y recordamos que el hebreo, pues es una lengua muy difícil. El hebreo antiguo, porque hay el hebreo moderno, el hebreo antiguo, pues no había separación entre las palabras, era todo seguido, ¿no? Y en el hebreo antiguo, pues también, pues la falta de vocales, perdón, también era evidente, ¿no? Entonces era una escritura, pues bastante complicada de entender. Y porque pues, fueron de las primeras lenguas, ¿no? La primera, obviamente, pero de las primeras lenguas de la humanidad. Y ya después arameo, de hecho, el idioma natal o el lenguaje natal de Jesús, pues fue el arameo, aunque pues también se conocía también el griego, ¿no? Y fue como el Antiguo Testamento, pues fue escrito, ¿sí? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo y griego, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y bueno, también, eh, pues la Iglesia Católica, y pues fue la que se encargó de traducir la Biblia de aquellos lenguajes modernos, ¿sí? Y y hoy en día, pues malamente todas estas pseudo sectas o religiones, pues han traducido de las traducciones originales que hizo la Sagrada Madre Iglesia, ¿sí?
Ellos después tradujeron, malamente tradujeron la Biblia a sus iglesias, pero pues mutilándola, quitando varios libros y quitando muchísimo contenido o adecuando contenido a sus malamente enseñanzas. ¿Sí? Bueno, la Biblia, sí, se tienen varios géneros en los que fue escrita. ¿Sí? Y bueno, aquí vamos a verlo. Tenemos relatos históricos, ¿no? Donde podemos encontrar narraciones de eventos y personajes significativos. También tenemos lo que son la poesía, ¿no? Tenemos expresión de sentimientos y reflexiones profundas. También tenemos la profecía, ¿sí? La profecía, que son mensajes sobre lo que nos depara el futuro y también pues, advertencias divinas. También podemos encontrar lo que son las parábolas, que básicamente pues son lecciones morales a través de historias sencillas y a través de contextos o de relatos de cosas conocidas. Por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? El pueblo judío, ¿sí? Pues uno de los principales árboles que predominaba pues, era la vid, ¿no? La uva. Entonces, pues se utiliza, sí, o también la mostaza, también eran los gustos muy comunes de ese tiempo, entonces se utilizan este tipo de elementos pues, para poder explicar, ¿no? Explicar de una forma más sencilla, pues lo que es el reino de Dios y todas las diferentes parábolas que podemos ver. Y la Biblia pues, está escrita para que cualquier persona, sin importar el rango, la condición, el nivel económico, el nivel educativo, pues la podamos entender. Palabras muy sencillas que pues nos llegan al corazón, nos llegan al conocimiento, ¿sí? Para poderla entender y sobre todo pues poderla hacer vivida. ¿Sí? Uno de los objetivos de la Biblia es que la podamos nosotros replicar en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios 13 nos habla del amor, ¿no? El amor es compasivo, el amor es misericordioso, el amor todo lo perdona, el amor todo lo soporta. Entonces, es una lección de cómo debemos de amar, debemos ser comprensivos con nuestros hijos, con nuestra pareja, ¿sí? El amor todo lo perdona. Si me hieren, pues obviamente dar el perdón, pero el perdón desde el alma, desde el fondo del ser, no que dizque perdono y estoy ahí recordando las ofensas, ¿no? Y estoy después, este, pues ahí como cuchillito de palo, de remembrando todo lo que me han hecho. Cuando el perdón pues debe ser como el perdón de Jesús, ¿no? A cada uno de nosotros. Nos habla de la Biblia que cuando Dios nos perdona nuestros pecados, se olvida de ellos completamente. Y no hay nuevamente, obviamente, si volvemos a cometer otro pecado, pues tendríamos que volver a confesarlo. Continuamos. Bueno, aquí una pequeña conclusión de este pequeño capítulo que cerramos es la importancia de conocer la Biblia, ¿no? Nuestros hermanos separados muchas veces se memorizan citas, pero las memorizan con el afán muchas veces de atacar, ¿sí? O de crear cizaña o crear división, hasta en ellos mismos. Pero nosotros debemos de tener en cuenta que las Sagradas Escrituras, ¿sí? Es un documento vivo que requiere una lectura respetuosa y abierta. Y así podemos encontrar respuestas y guías para nuestra vida espiritual. Y también debemos de tener un contexto, ¿sí? También no únicamente es leer la Biblia por leerla, sino también debemos de tener el contexto, ¿sí? Por ejemplo, cuando es la anunciación de María, ¿sí? Cuando el ángel este, le anuncia
a María, que va a ser madre de Jesús. ¿Sí? Obviamente, pues María lo acepta y le dice, hágase en mí según tu palabra. ¿Sí? Se vuelve esclava del Señor. Y a los pocos días, pues se va a ver también porque se entera de que su prima Santa Isabel también está encinta y se va a verla. ¿Sí? Y nosotros en esa cita, pues a veces lo vemos como que muy sencillo. María estaba embarazada y se fue a ayudarle a su prima Santa Isabel. Pero a veces dejamos afuera el contexto. ¿Cuál es el contexto? Que de donde vivía María a donde vivía Santa Isabel, ¿no? Donde vivía nuestra Madre del Cielo y hasta donde vivía su prima, ¿sí? Eran varios días caminando, ¿sí? Eran varios días caminando, según los expertos, 2 o 3 días caminando y entre montañas, o sea, no era un camino plano, ¿sí? Si nosotros nos piden caminar, no sé, desde aquí, de nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Paz, hasta el Estadio Corregidora, ¿sí? Es planito, ¿sí? Y lo más seguro es que acabemos en un día lleguemos, obviamente con esfuerzo y cansados, ¿sí? Pero las distancias que caminaban María, las distancias que caminaba Jesús, eran varias decenas de kilómetros y no era terreno plano, ¿no? Eran montañas que tenían que estar bajando y subiendo. Entonces el contexto también pues, es bien importante. Cómo María, a pesar de su condición, estaba embarazada y ella pues, era la madre del Salvador. Entonces ella podría haber dicho, no, pues no, no voy, no, estoy embarazada, me quedo aquí. Ve tú, José, para que le ayudes a María, mi prima. No, ella presurosa y rápida se pone en camino, ¿sí? Y no le importó el cansancio, no le, o sea, ella se tuvo que quedar de noche durmiendo en algún parado por ahí, a lo mejor alguien le dio asilo, pero lo más seguro es que, quién sabe, pero tuvo que pasar noches de cansancio para ir a ver a su prima. Y entonces aquí nos denota el servicio. Muchas veces a otros nos piden, ¿no? Tienes que ir a una peregrinación o nos piden apoyo. No, 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 no tengo tiempo, no puedo. Tengo mucho que hacer en mi casa o a veces no. Y a veces sí tenemos la oportunidad, pero a veces no, no lo queremos hacer. No queremos ayudar o no queremos comprometernos, ¿sí? Entonces hay que ver a María, hay que ponerla de ejemplo, ¿no? Y la Biblia así también, tenemos que poner a investigarnos, tenemos que, cuando nosotros leemos la Biblia, abajo siempre hay anotaciones que nos van explicando a veces el contexto, las características. Al final también tenemos mapas donde nos explica cómo son los terrenos, cómo está, por dónde tuvieron que pasar todos estos pues evangelistas, donde tuvo que pasar Mamita María para poder llegar de un lado a otro. Pues también es bien importante pues estar comprendiendo el contexto, ¿sí? Y pues no únicamente leer por leer, sino entender lo que nos está queriendo decir Dios a nuestras vidas y también con el contexto. Y ¿no? Podemos ver muchísimos contextos que a veces no los hemos tenido en cuenta, ¿sí? Pero pues siempre es bien importante, ¿no? La importancia de conocer la Biblia y su origen. Disposiciones, actitud interior adecuada para una lectura profunda de la Biblia. La Biblia no se debe de leer como un libro de cuentos, no se debe leer tampoco como un libro científico ni como una novela, ¿no? La actitud interior es fundamental acercarnos a la Biblia, reconocerla como palabra viva de Dios que nos invita a leerla con humildad, ¿sí? O sea, sentir realmente esa, esa cita, esa comunicación de Dios con cada uno de nosotros. Imagínense lo que ha de haber sentido Moisés cuando de pronto Dios se le aparece en la zarza ardiente, perdón. Narra la Biblia que cuando baja Moisés, este, pues del monte, después de
del encuentro que tuvo con Dios, pues toda la cara se le iluminó, ¿no? Estaba toda luminosa y su, su pelo se llenó de canas, ¿no? Las canas significan sabiduría. ¿Por qué? Pues porque estuvo un encuentro con Dios, ¿no? Entonces es bien bonito tomar. Y uno de los momentos cuando Moisés se presenta, o más bien Dios se le presenta a Moisés y le dice, Moisés, Moisés, descálzate porque la tierra que pisas es tierra sagrada. Entonces así, con esa disposición debemos de leer la Biblia, ¿sí? Mm, eh, si ustedes, si es necesario, pues poner una vela, ¿no? Si a ustedes les ayuda para eh, crear conciencia de qué es lo que estamos haciendo, pues prender nuestra vela, nuestra veladora, nuestro pequeño cirio, ¿sí? Ponernos de rodillas. Hay gente que tiene su reclinatorio, entonces ponerse en el reclinatorio para poder que el cuerpo pues también esté en disposición de entender lo que vamos a leer, ¿no? Y estar con toda la mente abierta y sobre todo con la humildad. No es cualquier libro, es Dios que se nos va a revelar en ese momento, ¿sí? A nuestro corazón, a nuestra alma. Entonces hay que hacerlo con todo el corazón y con toda la mente y de una forma humilde para poder estar con la disposición necesaria para escuchar la palabra de Dios o para leer la palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos cuatro actitudes, cuatro actitudes para con la lectura de las Sagradas Escrituras. Primero, literaria, ¿no? Es una actitud literaria de estar enfocándonos en el lenguaje, el estilo. O sea, por ejemplo, si estamos leyendo el Apocalipsis, sabemos que es, se nos está anunciando cosas que van a pasar, ¿no? También tenemos otra actitud es de crítica, análisis y evaluación del texto, ¿no? Es bien importante analizar, ¿no? No crítica como decir, ay, está mal escrito algo, no, no, no. O sea, poner toda nuestra mente y estar viendo qué es lo que me quiere decir Dios, ¿no? Ahorita como por ejemplo la lectura que estuvimos comentando, 1 Corintios 13, donde se nos explica cuál es el amor que todo cristiano debe tener. Entonces nosotros debemos tener una actitud crítica, o sea, comparar mi amor, cómo yo amo, cómo contra el amor que Dios nos enseña. Y esa es la acción crítica, no de decir, no, está mal, no, no. O sea, ¿cómo estoy yo amando y qué es lo que me falta para amar como Dios quiere que yo ame? A lo mejor yo amo únicamente por conveniencia, ¿sí? A lo mejor amo a mi marido o a mi esposa pues, porque me dan cosas, ¿no? Porque a lo mejor mi esposa me hace el desayuno y por eso la amo. O a lo mejor amo a mi esposo porque pues me da regalos el día de San Valentín, que ya está próximo, ¿sí? Y entonces debemos de comparar nuestro amor con el amor que Dios nos enseña. Esa es una actitud crítica, ¿sí? Yo mismo hacer un análisis de cómo estoy y qué es lo que me pide la palabra de Dios y qué es lo que me falta hacer. Si es necesario que anoten, pues anotar, ¿no? Anotar en una libretita. Hoy en este día descubrí el verdadero amor, el amor con mayúsculas, que me dice que mi amor debe ser servicial, debe ser fraterno, debe de soportar, debe de perdonar. Entonces, y a lo mejor después una comparación y escribir, ¿sabes qué? A mí me falta pues saber escuchar, a mí me hace falta perdonar y entonces todas esas el análisis que hago de lo que me enseña la palabra, pues irlo anotando y también pues poniendo objetivos, ¿no? ¿Sabes qué? Si no sé amar como Dios quiere, pues voy a poner ciertos objetivos, ¿no? A lo mejor a partir de ahora, pues no voy a regañar a mi esposo porque, no sé, ya cada quien pone ahí algo que está sucediendo en su familia, pero la palabra de Dios
es como la lluvia que cae. La lluvia que cae nunca pasa de, sin, sin provocar frutos en la tierra. Siempre la lluvia hace que crezcan las flores, que reflorezcan la hierba verde. Entonces la lluvia siempre da frutos al caer en la tierra. Entonces la palabra de Dios también, las Sagradas Escrituras debe dar frutos en nuestra vida. Debo de cambiar, debo de modificar esos hábitos que no me dejan ser cada vez más como Cristo, ¿sí? Histórica, ¿no? Esto es lo que hablamos hace un momento. Una actitud de la histórica y, como les hablaba, es el contexto y las circunstancias de la escritura en ese momento. No debo de leerla como algo de mi momento o entenderlas en el momento actual, sino en el momento que sucedieron, ¿sí? Este, mm, otro ejemplo, por ejemplo, los samaritanos, ¿no? En el antiguo Israel existían pues tres zonas, existía Judea, existía Samaria y existía, este, ¿cómo se llama la zona? Galilea, Judea, Galilea y Samaria. Y eran tres zonas, ¿no? Eh, Judea, bueno, eh, los samaritanos pues, estaban peleados. Pues no tenía buenas relaciones porque a los samaritanos se les consideraba impuros, ¿no? Impuros. Se les consideraba blasfemos, se les consideraba pues básicamente lo peorcito del pueblo de Israel, ¿sí? Y este, con donde era el templo, donde vivía Jesús, pues ellos se consideraban como los buenos, como los consentidos de Dios. Entonces ellos no se llevaban con los samaritanos, ¿no? No los querían porque los consideraban pues menos. Entonces, cuando leemos la lectura de que pues un judío, ¿sí? Un judío ayuda a un samaritano, ¿sí? O que Jesús se pone a platicar con una samaritana, o sea, en ese momento para el pueblo judío pues era algo mal visto, como un judío pues iba a hablar con un samaritano, siendo que los samaritanos eran personas de mala reputación, eran pecadores, eran etcétera, etcétera. Y cómo ver que Jesús le habla a una samaritana, ¿no? Y le habla con la verdad, le habla, ¿sí? Y para pues, convertir el corazón de esta mujer. Esta como mujer se arrepiente y pues va y le dice a toda su comunidad, oigan, he encontrado a este que es el Mesías, ¿no? Me dijo todo lo que yo había hecho en mi vida, me dijo todo lo de mis esposos, que no eran mis esposos, etcétera. Y entonces, pues ahí vemos algo bien hermoso, ¿no? Que Jesús no vino únicamente para el pueblo judío, sino vino para toda la humanidad. En esa samaritana está representando cada uno de nosotros. Ahí cada quien ponga su nombre. Carlos, Casi, Gerardo, Rafa, y cada uno ponga su nombre, ¿no? O sea, Jesús vino para salvarte a ti, que eras samaritano, que estabas alejado de la fe, que eras un pecador, y Él con todo amor viene hoy a hablar a tu alma para lograr salvarte. Entonces también hay que tener en cuenta el contexto y hay que estar leyendo, ¿sí? Las Sagradas Escrituras, todos los rengloncitos de abajo que nos da el contexto siempre, ¿sí? También pues es bien importante. Y también otra de las actitudes, de las cuatro actitudes, es la religiosa, ¿no? Verlos desde un punto de vista de fe y devoción, ¿sí? Cuando vemos los evangelios, cuando Jesús muere en la cruz, ¿sí? No es un acontecimiento histórico que pasó hace más, o hace casi van a ser ya 3000 años, en el año 2033 van a ser 2000 años de que ocurrió eso, y no verlo desde un punto de vista histórico, ¿sí? Porque, bueno, ocurrió
y históricamente tenemos pruebas de lo ocurrido, se tienen documentos, se tiene todo, pero no verlo desde un punto de vista histórico nada más, sino también verlo desde un punto de vista de fe. Jesús murió por cada uno de nosotros y como les comenté, cada quien ponga su nombre. Jesús murió por Edgar Molina para salvar su vida y que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y esa es la fe, creer algo que no vimos, pero lo creemos en realidad en nuestro alma, en nuestro corazón. Yo no estuve ahí cuando murió Jesús, ¿no? Ninguno de nosotros estuvo, nadie que esté vivo en la actualidad estuvo, bueno, sí, árboles, ¿no? Hay árboles en Alaska que tienen más de 4.000 años, ellos estaban vivos cuando murió Jesús, pero no pudieron verlo. Entonces nosotros no pudimos estar ahí, pero en fe y en devoción sabemos que fue cierto totalmente de que Jesús murió por mí, cada quien ponga su nombre para salvar. Continuamos. Verdaderas disposiciones, actitudes esenciales para una lectura profunda y significativa de la Biblia. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Siempre cuando debemos de leer la Biblia, obviamente debemos de poner todos los elementos externos. O sea, no voy a ponerme a leer la Biblia en el mercado de San Roque, o en el del Tepe, o en el mercado de la Cruz, en medio de toda la gente, porque no le voy a tomar la importancia. Entonces debo de ser un lugar con recogimiento, donde pues no haya ruido, donde no haya elementos que me distraigan, donde haya buena luminosidad, donde yo esté también bien sentado, ¿no? O sea, no con posturas extrañas, sino bien sentado pues, para poder tener todo mi alma, mi cuerpo, mi mente, ¿sí? Mi fe, mi amor, mi respeto, mi humildad y mi oración al momento de leer la Biblia. La Biblia, como les comentaba la sesión anterior, no es cualquier libro, no es cualquier texto, es el mismo Dios que está ahí en esas palabras. Entonces debemos de poner todo lo necesario para poderlo entender y eh, pues recibir lo que es de una forma más profunda la palabra de Dios para que transforme nuestras vidas. Antes de leer, la importancia de la oración previa a la lectura, eso es bien importante. La oración previa a la lectura de la Biblia es fundamental para preparar el corazón y la mente, ¿sí? La oración me prepara, me ayuda de quitar todas las distracciones, todas las preocupaciones de la vida. Yo sé que a lo mejor tengo que hacer de comer, que los frijoles no se van a poner solos, pero por 10 minutos que yo me tome para encontrarme con Cristo en la Sagrada Escritura, no me va a hacer menos, ni me va a hacer más pobre, ni nada. Entonces, siempre hay que preparar el corazón con la oración previa, ¿no? Una oración previa para preparar el alma y para preparar el corazón, para poder recibir, y hay que pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra sabiduría, que abra todos los dones que Él nos regaló, los pongamos en ese momento listos y disponibles para poder que se nos facilite el encuentro con Cristo, ¿sí? Alguien alguna vez me preguntaba, bueno, más bien en unas sesiones anteriores me comentaban, es que yo me quiero encontrar con Cristo, con Jesús, con ese Jesús, pero me decían, yo lo quiero así como con usted que le estoy hablando ahorita, y bueno, salvo que fuéramos pues otros Pío de Petrelcina o que tuviéramos eh, una bondad que Dios nos hubiera regalado y una pureza de corazón como pocas personas, difícilmente va a venir Cristo y se va a aparecer en cuerpo y alma. Bueno, salvo la Eucaristía, ahí sí se aparece en cuerpo y alma y en total plenitud. Pero fuera de ahí, difícilmente se va a aparecer así, pero yo debo poner todos los medios y debo de pedirle al Espíritu Santo que me abra entendimiento, el corazón y el alma para poder tener ese encuentro con Cristo a través de la Escritura. Y si es posible, si es posible tener ese encuentro
con Cristo a través de las Sagradas Escrituras, pero necesito pedirle al Espíritu Santo que me guíe, ¿sí? Para poder tener este encuentro. Es bien importante la oración y la solicitud del Espíritu Santo que me brinde lo necesario para que abra mi entendimiento, mi sabiduría, mi inteligencia y todos mis sentidos para poder entender y para poder amar la palabra de Dios a través de la escritura. Método de lectura, estrategias para una comprensión profunda y reflexiva de la Sagrada Escritura. Durante la lectura de la Biblia es fundamental adoptar un método estructurado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, este es un método que debemos seguir. Comience con un texto breve, como les comenté, no es necesario leer algo muy significativo, no es necesario leer 3 libros de la Biblia, sino puedes utilizar las Biblias, la lectura del Evangelio de este día o las lecturas del día de hoy, el Evangelio, la lectura del día de hoy, no necesariamente las tres, con una. Si no tienes mucho tiempo, con la lectura del Evangelio está perfecto. Y debemos, aquí nos dice, comentar con un texto breve. Debemos de identificar las ideas principales. O sea, si es necesario leer o releer varias veces la lectura, ¿no? La volvemos a leer y leer. Te puedes ayudar con algún marcadorcito, con algún lápiz, para poder marcar lo más importante de la lectura que te llama la atención, ¿sí? Después, sobre esa partecita o de esas partes que te llaman más la atención, pues la vuelves a leer y la vuelves a leer y vas buscando alguna enseñanza para tu vida, no para la vida de los demás, porque después cometemos el error, ay, esta lectura está bien buena para mi marido, no, esta está bien buena para mi mamá, esta está bien buena para mi novio, esta está bien buena para el coordinador del apostolado de la iglesia, ¿no? No, 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 o sea, no. Debes de buscar enseñanzas para ti, para cada uno de nosotros, no para el otro, sino si buscas para darle pedradas al hermano, pues de nada te sirve leer la Biblia, ¿sí? Debemos de ser un aprendizaje para nosotros. Y cuando nosotros vamos cambiando, cuando nosotros vamos modificando nuestras actitudes y vamos creando, recreando actitudes de Cristo en nuestra vida, créanme que también el principal, también, primero beneficiado es uno, pero también el hermano se va dando cuenta y también es una forma de predicarle al hermano cuando ve mi cambio. Entonces debemos empezar con uno, las enseñanzas que la escritura me da hacia mí, ¿sí? Y aplicarla. Esta práctica nos facilita la comprensión y también fomenta un compromiso. Como les comenté, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debe de provocar frutos, debe provocar modificaciones a mi vida. Si yo digo, esta lectura está buena para mi esposo y me sigo de paso, entonces primero, pues es un pecado de soberbia, ¿no? O sea, ¿cómo creer que la palabra de Dios va a ser únicamente para otra persona y para mí no? O sea, el principal que debo de ver es en mi vida y no echársela al otro, ¿no? Ese es pecado soberbio, decir que el otro está mal y yo estoy bien, entonces el otro es el que la necesita, no. El principal necesitado, el principal enfermo que estamos muriendo y que estamos a punto de fallecer en el pecado, en la maldad y en todo lo malo, pues somos nosotros. Entonces, primero, los que necesitamos curarnos somos nosotros. Y ya después con nuestra actitud que va modificando, pues va conflictuando al otro y también pues va haciéndole que el otro vaya cambiando. Pero primero soy yo. Orden de la lectura. Recomiendo leer primero los evangelios, como les comenté. Bueno, los evangelios, ¿no? Y después Hechos de los Apóstoles. Y después nos vamos continuando con el resto del nuevo evangelio. Y ya después cuando termine el nuevo evangelio, ahora sí me regreso, ¿sí? Para empezar con el Antiguo Testamento, ¿sí? O la otra, como les comenté, pues es leer el Evangelio del día de hoy, ¿no? Del día en el que estoy, ¿sí? Y también es la otra buena forma de empezar y tener un orden.
¿Qué es lo que no debemos hacer? Que inclusive muchos hacen, abro la Biblia, pum, la abro y pum, le pongo un dedo. Y aquí donde está el dedo, aquí voy a leer. No. Al igual que en la primaria, imagínense que cuando nosotros vamos a estudiar, en vez de meternos a primero de preescolar, nos metieran a primero de universidad. ¿Qué va a pasar? No vamos a entender nada. ¿Sí? Es por eso que debemos de empezar en este orden. Primero los evangelios, ya cuando acabemos los evangelios, después Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y después vamos con los demás libros del Nuevo Testamento. Ya cuando acabemos el Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento, ahora sí, empezamos con el Antiguo Testamento. ¿Y por qué el Evangelio? Bueno, pues porque son, primero, pues, los mensajes más importantes, ¿no? Es el mensaje más importante de la vida. No que los demás no sean importantes, pero es el mensaje, porque estamos viendo la vida de Cristo. Y este, ya una vez, pues sí, podemos seguir con los demás libros. Continuamos. ¿Qué es el canon? El canon, pues básicamente son los libros que están aceptados por la Iglesia Católica. Bueno, puede haber canon, también existe un canon de las Sagradas Escrituras de los diferentes religiones que existen, ¿no? Cristianas, ¿no? Los evangélicos, los bautistas y las demás religiones cristianas, pero el canon, pues son la cantidad de libros y cuáles son los libros que están aceptados por la Iglesia Católica. Recordemos que no únicamente existen los libros que están en la Biblia, hay otros libros que se llaman libros apócrifos, o sea, libros fantasiosos, esos apócrifos, fantasía, donde, pues, debido a su contenido, los papas se reunieron en algunos concilios y determinaron que estos libros no eran escritos de la mano de Dios, ¿sí? Algunos tienen historias muy piadosas y muy bonitas, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús hace unas estatuitas de barro y después cuenta esos apócrifos, evangelios apócrifos o fantasiosos, que eh, Judas Iscariote, va y le está tumbando todos los monitos que hizo Jesús de barro, y después Jesús les aplaude y empiezan a irse volando los pajaritos y todo lo que había hecho. Esos son cuentos, sí, son cuentos, pero pues son fantasiosos porque realmente pues no ocurrió, ¿no? O al menos no hay testimonio o no hay forma de comprobar que eso haya ocurrido, sino son textos fantasiosos y por eso se llama este apócrifos, ¿no? Que no son reales. Y bueno, entonces, de los muchos libros que había o que todavía hay del periodo de Jesús o antes, ¿sí? Solamente cierta cantidad, ahorita vamos a ver los números, son considerados como canon, o sea que son considerados por la Iglesia Católica que sí son escritos de la mano de Dios o inspirados de la mano de Dios. La Iglesia y el canon, la importancia de la custodia de los libros sagrados por la Iglesia ha jugado un papel fundamental en la preservación y reconocimiento de los libros que componen la Sagrada Escritura a través de los siglos. Ha guiado a los creyentes en la correcta interpretación y enseñanza de estos textos sagrados, asegurando su integridad. Primero, ¿sí? Recordamos que la Biblia se empieza a escribir varios cientos de años antes de la venida de Jesús, del nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, primero fue el pueblo judío que lo fue transmitiendo. Después ya viene como tal la Iglesia Católica, ¿no? Porque ya la Iglesia Católica se funda cuando Jesús le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán, y todo lo que tú ates será tal, y todo lo que se, sí, en ese momento se funda la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, y a partir de ese momento ya la Iglesia Católica es cuando toma el canon, ¿sí?
de los libros sagrados. Obviamente toma una parte del canon del libro judío o de la Torá, ¿sí? Y lo toma también, pues, de los autores judíos, pero también lo toma como palabra de Dios y después se van anexando los diferentes escritos que ya fueron puestos en papel y lápiz sobre los diferentes, bueno, los diferentes obispos de su actualidad, Pedro, Pablo, y todos ellos. Y por ahí del año, aproximadamente el año 300, poquito después del año 300, es cuando ya se formula el canon oficial de los libros que componen la Biblia. O sea, no llevó, no cuando murió Cristo se hizo luego el canon, ¿no? Sino fue pues bastante tiempo en lo que se fueron escribiendo, ¿no? El último libro de la Biblia por ahí 90, el año 100 aproximadamente, y después pues había muchos libros y había ahí a veces una confusión y es por ahí hasta los años aproximadamente 300 que ya se crea el canon. ¿Qué es el canon? Pues son los libros que componen la Sagrada Escritura. ¿Sí? Y la primera iglesia protestante con Martín Lutero no surge hasta los años 1500 cachito, y el primero que le hace modificaciones no oficiales a la Biblia, pues es Martín Lutero, le quita 6 libros de la Biblia. Bueno, él por miedito no se los quita, únicamente los pone como prólogo al final de la Biblia, porque en la Biblia dice, y está ahí, que cualquiera que quitase hasta una coma del libro de la Biblia, así Dios le quitará del libro de la vida, ¿no? Entonces, Martín Lutero le da miedito quitarlos de la Biblia y nada más los pone atrás, ¿no? Así este, como prólogo, bueno, no es prólogo, como textos adicionales. Y no es hasta ya reciente, en los años 1900, cuando se unen varias iglesias protestantes para formar una editorial y poder imprimir sus Biblias, que ya, ahora sí, literalmente quitan estos libros de la Biblia, pero bueno, pero entonces la Biblia todas las otras pseudo iglesias cristianas existen, sí, pero en realidad pues tomaron la Biblia de la Iglesia Católica y nada más la tradujeron, la modificaron, la quitaron contenido, pero en realidad pues viene de la palabra o viene del canon de la Iglesia Católica. Continuamos, inspiración divina, ¿sí? Esto también es bien hermoso, aquí vemos al Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura y su transmisión es fundamental, ¿sí? La inspiración divina es fundamental para entender cómo se formó la Biblia. El Espíritu Santo guió a los autores en la Escritura, asegurando que los textos reflejen la voluntad y el mensaje de Dios. Esta guía espiritual es esencial para reconocer la Biblia como la palabra de Dios. Entonces, la Biblia está inspirada. Me encanta esta imagen del Espíritu Santo, es hermosa. El Espíritu Santo es aquel que guió al autor humano para poder escribir lo que Dios quería que nosotros pudiéramos escuchar, que pudiéramos leer, ¿no? La palabra de Dios. Obviamente con el tipo de palabras y lenguajes del autor, ¿no? Por ejemplo, si fue escrita a lo mejor por alguien que era campesino, que no tenía un lenguaje muy estudiado, dijeran en mi rancho, entonces obviamente el lenguaje pues iba a ser más básico, más coloquial, pero también tenemos algunos otros escritores como San Pablo, que eran personas altamente instruidas en los judíos, entonces el texto escrito los textos escritos por San Pablo o en este caso Lucas también era un médico de sus tiempos, o sea, también era una persona altamente estudiada. Entonces, el lenguaje con el que fueron escritos los libros de San Pablo y o
Lucas, pues era mucho mejor el lenguaje, ¿no? En todos los sentidos, ¿sí? Que los escritos por algún otro autor. Continuamos. Tradición y escritura, ¿sí? La tradición y la escritura son fundamentales y esenciales en la vida de la iglesia. La tradición transmite la enseñanza de Cristo y los apóstoles, mientras que la escritura nos proporciona un registro sagrado de esas enseñanzas. Ambas se complementan, guiando a los creyentes hacia una comprensión más profunda de la fe, ¿sí? Nuestros hermanos separados, ¿sí? No tienen esta parte de lo que es la tradición y la escritura. La tradición, pues, fue todo lo que se fue pasando de generación en generación, ¿sí? Que es una parte fundamental y que no está escrita en la Biblia, pero es fundamental, ¿no? Este, y también, pues, este, pues la escritura, ¿no? La escritura no se diga, pues es la palabra de Dios, ¿sí? Puesta en letras, y pues ahí también es una parte vital, ¿sí? Para nuestra fe cristiana. Interpretación de la Biblia, ¿sí? También es algo importante. No tenemos que interpretar la Biblia conforme a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias vivencias, ¿sí? Si no corremos el riesgo, pues, de corromperla, ¿sí? Dice, es esencial abordar la Sagrada Escritura con una perspectiva de que combine la fe y el conocimiento. La interpretación adecuada permite a los creyentes comprender profundamente el mensaje divino y su aplicación, ¿sí? Eh, por eso todas las Biblias, ¿sí? Todas las Biblias, en la parte inferior o a veces en algunos costados, pues vienen explicaciones acerca de la palabra de Dios. También tenemos el catecismo de la iglesia. El catecismo de la iglesia nosotros podemos buscar los diferentes temas, por ejemplo, el amor de Dios, y en el índice, entonces si buscamos amor de Dios, entonces nos va a dar diferentes citas de la Sagrada Escritura, y pues nos va a ir explicando el amor de Dios, ¿sí? Mediante un lenguaje lo más fácil posible, ¿sí? A veces sí está medio elevado el mensaje, el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica, pero pues en algún momento si algo no lo entendemos, ¿sí? Y nos es indispensable entenderlo, pues podemos ir con algún padre, algún sacerdote, algún hermano que tenga un poco más de conocimiento para que pues, nos dé claridad, claridad en el contexto y nosotros no dar interpretaciones personales, ¿sí? Si yo no entiendo, yo debo de ir con alguien experto para que me pueda explicar y no yo poner explicaciones personales, ¿no? Dice, en esencial, al abordar la Sagrada Escritura con una perspectiva que combine la fe y el conocimiento, la interpretación adecuada permite a los creyentes comprender profundamente el mensaje divino y la aplicación en nuestra vida diaria. Al estudiar se fomenta el entendimiento más rico y significativo de la palabra de Dios. Bien, continuamos. Herramientas de estudio. Dice, contar con las herramientas es fundamental para un estudio bíblico efectivo. Comentarios, diccionarios, guías de recursos que facilitan la comprensión de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, como comentamos, tenemos que tener las herramientas necesarias, ¿sí? Eh, Hay diccionarios bíblicos, ¿sí? Hay los comentarios, que los comentarios pues son
el texto que viene al final o a los costados de la Biblia, dependiendo del modelo que yo tenga o lo de la traducción que yo tenga. Y esos comentarios nos sirven para pues darnos el contexto de qué estamos leyendo, de cuándo ocurrió y viene información muy importante para poder conocer realmente qué es lo que dice la palabra en relación a mi vida. Entonces es bien importante. Por ejemplo, cuando eh, están en la boda, las bodas de Caná, ¿sí? ¿Qué pasa? Normalmente el vino, pues es muy importante en todas las festividades judías, ¿sí? Y normalmente en las fiestas judías, ¿sí? El contexto es de que en las fiestas judías se servía primero el mejor vino, ¿sí? El mejor vino, ¿por qué? Porque ya al final, ya cuando la gente estaba un pasadita de copas, pues ya no puede distinguir, ¿sí? La calidad del vino, entonces ya al último se servía el vino más barato, ¿sí? Pero, este, es por eso que en las bodas de Caná, primero, Cristo pues no quería empezar su vida pública, ¿no? Y algo bien bonito es como María, ¿sí? Pues logra convencer, o sea, hasta él lo dice y Jesús no miente. Jesús le dice a María, mujer, todavía no es el comienzo de mi vida, ¿no? Todavía no es el comienzo de mi vida pública de hacer milagros ni nada, o sea, no me pidas eso porque no es el momento todavía, ¿sí? O sea, pero es tanto la cercanía de María con Jesús que Jesús, miren, obedece a María por ese gran amor y esa gran fe que le tenía María a él, ¿sí? No porque sea su madre y porque se lo ordenó, porque no se lo ordenó, sino por esa gran fe que tenía María. Y es bien bonito ver cómo le dice María a los sirvientes, hagan lo que Él les pida, ¿no? O sea, básicamente le dijo a Jesús, pues te dejo en tus manos, tú sabes, ¿no? O sea, te dejo en tus manos este, este momento y por la gran fe de María, pues Jesús hizo el milagro de las bodas de Caná, ¿no? Y es bien hermoso. Y también podemos aplicarlo eso a nuestras vidas, ¿sí? María te dice a ti y nos dice a cada uno de nosotros, haz lo que Jesús te diga, ¿no? Haz lo que Él te diga, haz lo que Jesús te diga, ¿no? Y es bien bonito cómo ahorita pues este mensaje es para cada uno de nosotros, ¿sí? Haz lo que Jesús te diga, ¿sí? Continuamos. Dificultades de la lectura, ¿sí? Muchos lectores se enfrentan a obstáculos comunes al acercarse a la Biblia cuando pues, son primeras veces, como la confusión sobre el lenguaje antiguo o la falta de contexto. Es esencial elaborar, este, eh, abordar estos problemas con paciencia, con dedicación y buscando recursos que faciliten la comprensión, ¿no? Obviamente se van a presentar textos que no entiendo. Entonces, pues como dijimos, podemos guiarnos de los comentarios, podemos guiarnos de los diccionarios, ¿sí? Podemos guiarnos de algún hermano que tenga mayor conocimiento, algún sacerdote, algún religioso, algún monje, para que pues, nos ayude a esclarecer, ¿sí? Porque si yo doy la connotación que yo creo, no debe ser basado en las guías de la iglesia, de los comentarios y todas las ayudas que nosotros podamos tener, para que no sea únicamente nuestra forma de pensar o nuestra forma, o nuestro entendimiento el que juzgue, ¿no? Tenemos que tener la preparación o juntarnos con la gente que tenga la preparación necesaria. Continuamos. La oración.
¿no? Habíamos comentado que es súper importantísima, fundamental, ¿no? Pedir al Espíritu Santo que nos apoye, que nos ayude para el entendimiento. La Biblia y la comunidad, la importancia de leer la Sagrada Biblia en comunidad, ¿sí? Es por eso que existe la Casa de Formación Regina Pacis, porque nosotros ya entre todos pues, los vamos ayudando a que podamos entender, comprender de una forma compartida, una forma de profundizar la fe, pero no siempre basados en nuestra forma de pensar, sino a través de la iglesia, a través de los medios de comunicación correctos y a través de los hermanos de la comunidad, ¿sí? Por eso siempre es necesario, pues también tener a alguien que esté con nosotros, pues para coacharnos, sobre todo en la lectura de las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura pues desempeña un papel fundamental y central en la literatura cristiana, ¿sí? Guiando pues a todos nosotros a la adoración y a las ceremonias religiosas, así como textos son leídos y meditados, ofreciendo una inspiración, la enseñanza y la fortaleza, ¿sí? Si vemos la gran mayor parte, si no es que todo, de lo que viene en la misa, ¿sí? Pues es sacado de la escritura. O sea, no es algo improvisado, no es algo que algún papa o algún sacerdote se le olvidó, sino viene en la Sagrada Escritura. Entonces este, pues viene desde el Dios mismo, ¿no? Todos estos contenidos, la forma de cómo se parte el pan y se comparte el vino. Bueno, todo viene también pues en la Biblia. Bueno, ya casi acabamos, nos faltan 15 minutitos para acabar la sesión. Dice él, la Biblia y la moral. La influencia de la enseñanza bíblica en la conducta de la ética de los creyentes. Dice, la Biblia proporciona valiosas enseñanzas sobre la moral y la ética, guiando a los creyentes hacia una vida íntegra y justa. Sus mandamientos y principios promueven una conducta que fomenta el amor al prójimo y la responsabilidad personal, esenciales para la convivencia armoniosa de la sociedad. Entonces, la Biblia es una maestra en lo que son las enseñanzas morales, ¿sí? Nos dice cómo nos debemos de comportar, cómo nos debemos de comportar. Por ejemplo, está la pasaje donde hay dos hermanos, ¿no? Y los dos hermanos, uno está soltero y tiene sus graneros, ¿no? Para guardar granos, obviamente. Y otro está casado y tiene perdón, son dos hermanos. Uno no está casado y el otro está casado. El que está casado tiene varios hijos y el que no está casado, pues no tiene hijos. Entonces los dos se levantan en las madrugadas y el que está casado le dice, híjole, pobre de mi hermano, no está casado. Y cuando él llegue a viejo, yo pues voy a tener a mis hijos que me van a ayudar y me apoyar, perdón. Y él pues no va a tener a nadie, ¿sí? Entonces dice, me levantaré y voy a llevar costales de trigo y se los voy a poner en su granero para que cuando él esté viejo y no tenga nadie que vea por él, pues esté preparado con alimentos para sobrevivir. El hermano, sin casar, ¿sí? El soltero, le dice, yo estoy soltero, no tengo a nadie que mantener, no tengo esposa ni hijos. Entonces, con todo lo que tengo en mis graneros me basta y me sobra pues, para vivir una vida cómoda el resto de las vidas. En cambio, mi hermano tiene esposa y tres hijos. Él pues se las ve difíciles para poder eh, recoger o tener la cosecha necesaria pues para alimentar a todas estas bocas. Dice, me levantaré y le llevaré a su granero trigo para que él tenga para su familia, ¿sí? Y cuenta la Biblia que los dos se encuentran
a la mitad del camino entre ambos graneros. ¿Sí? Y bueno, si no mal recuerdo, ahí también comenta que pues a ese lugar le llamaron Dios provee o algo similar. Y entonces, pues es lo bonito, como la Biblia nos enseña cualidades morales, como un hermano, pues decía, yo estoy joven y soltero, no tengo yo tanta necesidad, pues miraron así, entonces los dos tuvieron la misma idea de ayudar a su hermano. Y obviamente, pues Dios los vio y los bendijo, ¿no? La Biblia y la evangelización. La palabra como herramienta fundamental para compartir el evangelio. Dice, la Biblia es un faro de enseñanza y guía para aquellos que buscan la verdad. Al compartir su mensaje, los creyentes pueden transformar vidas y fortalecer la fe de quienes los rodean. La evangelización es esencial para propagar el amor y la sabiduría divina contenida en las escrituras, acercando a las personas a Dios. ¿Sí? Y nosotros, como bautizados, uno de nuestros objetivos de vida es evangelizar a todo el mundo, ir por todo el mundo y propaguen la buena nueva, ¿sí? Entonces nuestra tarea es evangelizar. ¿Quiénes primero nos tenemos que evangelizar? Pues a nosotros mismos, a nuestra familia y después a la comunidad. La Biblia y la salvación. La Biblia nos ofrece una narrativa continua en el plan de salvación de Dios, desde la creación hasta la redención. Cada libro presenta un nuevo capítulo revelado por Dios para interactuar con la humanidad y prepararse para el camino de la salvación a través de Jesucristo. Este relato es fundamental para entender nuestra fe. Entonces, toda la Biblia es la historia de la salvación. O sea, desde que Dios creó el universo hasta pues que Jesús resucitó. Es el relato del plan de Dios a través de la historia para la salvación de los hombres. La Biblia y la esperanza. A través de las enseñanzas de la Biblia nos muestra el camino hacia la redención y a la vida eterna. La lectura en sus textos inspira a los creyentes a vivir este propósito. Todos nosotros estamos llamados a la salvación y tenemos un lugar ya reservado en la vida eterna que Dios lo consiguió para cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo difícil es que nosotros aceptemos esa salvación. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a aceptar? Pues como nos lo muestra en la Biblia, con una vida sacramental, ¿no? Con los sacramentos, con la oración, con la Sagrada Eucaristía, con las ayudas, ¿sí? Con las obras de caridad, ¿sí? A mis hermanos, las obras de caridad también físicas y espirituales, ¿sí? El prepararme, el ir quitando todos esos montecillos que impiden que mi vida sea recta y planita, ¿no? Y bueno, pues ir confiando en el plan de Dios para cada uno de nosotros. Eso también es bien importante, porque a veces decimos que se haga su voluntad, pero en realidad le decimos, Dios, que se haga mi voluntad y no la tuya. Entonces debemos aprender a confiar en Jesús, a comprender, a confiar en su palabra. Si Dios me dice
que no debo de engañar a mi esposa, debo de creerle que es lo mejor y no la debo de engañar, ¿sí? Y si Dios me dice que pues no debo de tomar en exceso, pues también debo de creerle y tomar, pues no tomar únicamente lo necesario, a lo mejor una fiesta cada vez que viene un obispo, una copita está bien, pero pues cuando uno se harta de algo, pues es contraproducente. Continuamos, pues ya como resumen, recapitulación de los puntos claves tratados en estos momentos que vimos es, a lo largo de esta presentación, hemos explorado diversos aspectos de la Sagrada Escritura, desde su origen y autoría hasta su interpretación y revelación en la vida creyente. Cada tema ha sido fundamentado para compartir la riqueza profunda de la Biblia, atendiendo una lectura respetuosa y comprometida. ¿Sí? Y bueno, aquí también les dejo esta bella imagen, que está la Biblia, y atrás pues está la crucifixión de nuestro Señor Jesús, y pues todo ese momento, ¿no? Ahí podemos ver las diferentes personas que estuvieron cerca, y bueno, es entender que Jesús murió, ¿sí? Y dio la vida por cada uno de nosotros para que podamos tener vida eterna y salvación. Entonces les exhorto a que todos los días, al menos 5 o 10 minutitos, leamos la palabra, leamos las escrituras, empezando por los evangelios y continuando por libros de los Hechos de los Apóstoles y después los demás libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero también ir haciendo vida lo que vayamos leyendo, ¿sí? Ir encontrando un objetivo. Cada lectura que yo haga, debo de fundamentar o de ponerme un objetivo de vida para poder alcanzar, ¿sí? Y pues ser cada día mejores y pues estar listo para cuando venga es Jesús para juzgarnos a cada uno de nosotros. Agradezco su presencia, ¿sí? Les hago llegar esta presentación, les hago llegar el video y nos vemos primeramente, si Dios quiere y la salud lo permite, el próximo martes. Gracias, hasta luego, besos, perdón, abrazos. Nos vemos. Gracias a ustedes, bonita tarde.